Testimonios impactantes. Dios les bendiga, gracias por ver este nuevo video de testimonios impactantes. Y el día de hoy me acompaña la hermana Amparo Bernal. Hermana Amparo, Dios la bendiga. Amén, hermana, Dios la bendiga. Gracias por permitirme estar en este momento con ustedes y a toda la audiencia también, Dios les bendiga. Y bueno, aquí estamos para contar las grandezas del Señor, amén. Amén, hermana Amparo, gracias por participar y dejarse usar contando su testimonio. Yo sé que usted tiene algo impactante para contarnos en este día, su testimonio, su vida. ¿Cómo empezó todo, hermana Amparo? Bueno, ¿cómo empezó? Yo vengo de una familia disfuncional donde papá y mamá robaban juntos y nos llevaban a mí y a mi hermanita a robar de la edad de 8 o 7 añitos, yo me recuerdo. Y entonces mi papá me sacaba a mí y mi mamá sacaba a mi hermana. Pero eso de que nunca le decían a uno nada, sino que lo llevaban a que uno pidiera un par de zapatos en un almacén y le dijera a la muchacha que le alcanzara el de allá, de más arriba, y ellos cogían y él se metía hartas cosas entre las medias de la bota del pantalón y se paraba, y a mí me daba mucho miedo, y yo lo miraba y me decía que no lo mirara así, y así volvía y hacía en otro almacén, y cuando yo iba caminando con él me cogía la mano y me decía, no mire para atrás. Entonces así sucesivamente, pero yo siempre le dije que me daba mucho miedo, me decía, no, que esa gente tiene mucha plata, no se preocupe, no pasa nada. Entonces uno veía esas cosas como, no sé, normal o raras, pero nunca podía preguntar porque tampoco decían nada. A medida que pasaron los años, el tiempo, ya él se fue involucrando en otras cosas, ya entonces el consumo de drogas, ya lo veíamos tomando, consumiendo ahí en la casa, se pegaban duro con mi mamá, se encerraban en la pieza. Yo tenía unos hermanos mayores que nosotras, hijos de mi mamá, entonces ya se agarraban, se tiraban, se golpeaban. Yo le decía que yo no quería estar ahí, que me internara, y él decía que no, que en los internados se volvían lesbianas las niñas. Entonces me metía como eso y yo le decía, entonces dejen de pelear. Y entonces él se iba otra vez y al mes o a los 15 días otra vez lo mismo. Caían presos y ya otra vez los sacaban a robar, ya otra vez. Entonces decidieron poner ollas a vender droga. Entonces ya ahí en Cúcuta cogieron a vender vicio, a vender droga. Y hasta ese tiempo, bueno, estaba él y en medio de todo ese conflicto y todo, pero todavía uno estaba en la casa, todavía uno era una niña que todavía como que no había abierto mucho los ojos a pesar de lo que vivió. Ya entonces ella decidió dejarlo y mandarnos para Bogotá. Y nos mandó a mí y a mi hermana, pero la empleada de nosotros era otra vez. Imagínense, entonces nos fuimos a estudiar allá y el travesti se vestía de hombre para ir a llevarnos al colegio y para recibir el boletín. Y cuando llegábamos a la casa se vestía de mujer para cocinarnos, que peinarnos y que cuidarnos y que, bueno, entonces es una vida tan absurda, tan rara. Entonces yo ya tenía ahí como 11 años, 12 años, cuando una vez yo lo vi al homosexual que estaba molestando con un muchacho y los entró a la casa. Y mi hermano me había dicho, Amparo, no vaya a permitir que Tania entre a ningún hombre a la casa. Si él entra un hombre a la casa, usted inmediatamente nos cuenta. Entonces yo le dije, Tania, yo tengo que ir a ver a mi papá este fin de semana, no le mandaron plata para nosotros. Dijo, sí, su mamá me mandó. Y entonces esa noche que había mandado plata, esa noche volvió y entró más hombres. Y entonces yo le dije, Tania, yo me di cuenta que usted entró hombres. Y yo le voy a llamar a Miguel y le cuento y me lleva para Cúcuta y nos vamos. Y la convencí del miedo de ella, vino y me llevó. Cuando llegamos allá, ya mi papá se había querido matar con el hermano mayor porque también otra vez siguieron los problemas. Y ya mi papá tenía cortada la cara, machetazos se habían pegado. Él ya se había ido a vivir al frente de una casa con otra persona. Entonces mi madre decidió dejarlo y venirse con nosotros para Bogotá. Y ella se vino y lo dejó tirado. Ya se vino con nosotros y buscó una casa en otro barrio donde puso un negocio de droga, ella sola. Y ya no estaba él, entonces ya dijo, bueno, Amparo, vaya usted con Inés y con Miguel y todos los que vean en las esquinas, los llama y le dice que aquí vendemos droga.
y si ve la policía tiene una piedra. Entonces nosotros empezamos así, así, cuando ya yo tenía 12 añitos, pues ya no había visto a mi papá, siempre sufrí por él, siempre sufrí por él. Entonces seguía con ese vacío y con ese dolor. Entonces a raíz de todo eso, entonces ella dijo que si estudiaba, yo le dije que no. Entonces dijo, entonces lárguese. Entonces yo ya cogí la calle. Con el primer muchacho que llegó a comprar vicio, ya empezó a molestarme, a mirarme, pero yo solamente pensaba y me fue por irme a tomar y a despecharme porque me hacía falta mi papá, lo extrañaba, lo quería. Entonces se empezó a dañar la vida de uno porque ya empecé a consumir droga, ya entonces vendía la ropa y quedaba en toalla y solamente ropa interior y una toalla y vendía los zapatos, vendía el pantalón, vendía la chaqueta, vendía los tenis y cuando se acababa todo entonces me iba en esa toalla por una orillita caminando hasta donde mi hermano Miguel, que era el que manejaba ya la olla y le pedía vicio y yo le decía, mañana salgo y robo y le pago. Y él me decía, ¿usted qué hace así? Yo le decía, ay, no me pregunto. Y él me daba 2, 3 bombas y yo me las fumaba. Y ya al otro día, entonces, seguía ya aprendiendo a robar con los otros muchachos, con el papá de los hijos. Yo tuve 2 hijos con el muchacho. Ya él era que mataba gente, entonces ya me empezó a enseñar. Entonces Miguel al ver eso, entonces me dijo, ay, Amparo, entonces vayan a vender vicio a otra olla que yo les voy a poner una olla. Entonces así siguió Amparo esa vida hasta cuando ya yo le dije a mi mamá un día, ¿y qué pasó con mi papá? No, a él lo mataron. Entonces me acabé de hundir como en la droga y de hundir como en ese abismo ya a robar, a fumar, a robar, a fumar, hasta cuando ya quedé embarazada. Entonces a lo que quedé embarazada, salí de la droga, me dio pesar con el bebé que tenía en el vientre, yo sentía que se movía, pero entonces me fui a robar, entonces empezó a caer a las cárceles, salía, de entrada, tuve mi niño y caí como a los 3 meses del niño nacer, después quedé embarazada del otro niño y el papá de los niños no hacía sino fumar y ya se fue y me dejó, entonces yo seguí sola, a tener muchachos, a loquear con los niños por ahí. Y pues sentía yo que era el motivo, pero al mismo tiempo me iban viendo en más cosas, más pecado, más situaciones peores, porque ya uno hacía lo malo y robaba, pero le metía puñaladas a la gente, ni mi mamá me veía, mis hermanos no me saludaban, yo era lo peor para la familia, yo era lo peor para la casa. Ellos pensaban que lo que ellos hacían bien estaba bien, pero lo que yo hacía estaba mal. Pero ellos eran los que jibareaban, vendían drogas, hacían de todo. Y yo era la que estaba en la esquina fumando vicio y loqueando y con 2 niños. Y entonces así fue pasando el tiempo y duré 17 años entrando, saliendo de las cárceles, robando. Mis hijos empezaron a crecer en esa vida. Ya ese papá de esos niños quería enseñarlos a robar y yo decía, no, que yo robo, pero que mis hijos estudien y no roben. Entonces, ¿qué ejemplo les estaba dando? Ninguno. Hasta cuando ya, al pasar el tiempo, ya más loca, más desesperada, más vuelta a nada, ya no respetaba a nadie, como el odio, como todo eso de saber que le tocó a uno, porque yo nunca le fui a pedir a nadie, no tengo un pañal, nadie me preguntó, ¿tiene para la comida? ¿Tiene un mercado? Cuando salía a la cárcel nadie me decía, venga, quédese acá. Solo una hermanita que por la misericordia de Dios ella fue una niña que le daban ataques de epilepsia, pero ella trabajaba, la mayor de todas. Somos 4 hermanas y 4 hermanos, pero los 4 hermanos los mataron a todos porque ya después yo empecé a robar con ellos y ellos a consumir droga porque ella empezó a caer a las cárceles por la venta de drogas y entonces ellos quedaron ahí solos y los fueron matando. Y las otras hermanas cogieron la venta del expendio, las otras, y mi hermana mayor, si no, ella decidió fue ir a recoger basura, a pedir en abastos, a criar 2 gemelitos que tuvo lavando ropas, y ella consiguió un lotecito por allá que fue de invasión, y ella hizo una casita de paro y se fue a vivir allá con los hijos y a recoger comidita y a vender ropita usada y a pedir en las casas y a criar los niños solas sin tener marido ni nada, pero ella salió adelante. Ella siempre decía que ella creía en Dios. Cuando yo ya caía a las cárceles, ella siempre me recogía a mis niños y ella los cuidaba. Entonces yo salía y iba para donde ella, que
que me regalara ropa y a empezar otra vez de cero, y a los 8 días ya me iba otra vez con los niños por allá a seguir en esa vida. Cuando ya tenía 35 años, entonces caí a la cárcel, allá conocí al Señor Jesucristo. En ese tiempo, entonces, cuando llegué a la cárcel, escuché el llamado del Señor, le entregué la vida a Dios, pero como el pecado siempre trae una consecuencia muy terrible, me mataron mi hijo. Uno de los 2 hijos que tuve ya tenía 19 años, me lo mataron. El otro estaba esquizofrénico por la maldad también del papá y de uno, entonces los fueron a matar a ellos. Lo cierto es que es una situación muy dura, pero el Señor estaba ahí conmigo y me pudo dar fuerzas para no retroceder ya a un cambio de vida, sino a seguir adelante con el Señor Jesús. Y fueron un proceso como de 11 meses, y ahí le entregué la vida al Señor, me bauticé, y ya después allá entonces empecé a hablarle a las mujeres de Cristo, con una hermana que predicaba, ayudarle a arreglar el salón de reunión. Duré 3 años y medio. Cuando salí de allá, entonces ya encontré, fue a mi hijo loco, indigente y esquizofrénico, odiando a todo el mundo. Fue una cosa muy terrible, pero me fortaleció el Señor. Estando en la iglesia, empecé un proceso en Dios, y entonces me di cuenta de muchas cosas, o Dios me recordaba de cosas que viví de niña también, porque yo un día cosiendo, aprendí a coser en una máquina porque unas hermanitas me enseñaron a trabajar, a conseguir para mi comidita con las manos, trabajando en restaurantes. Empecé a querer esa vida bonita que Dios me brindó, sana, que uno podía trabajar honradamente, que uno podía ganarse un diario, que uno no debía hacer el daño que uno le hizo a la gente, robándoles, pegándoles, pues por causa de toda esa vida que le tocó tan dura por el pecado, ¿no? Entonces, ahí me di cuenta de que cuando yo era niña, yo me acordé, no sé, me acordé, cuando tenía 5 añitos o 6 añitos, el hermano mío, que le cuento que era 4 hombres, uno de ellos, me ponía a que le masturbara y a que le hiciera eso a orar. Entonces, me lloré mucho y me frustré, y le dije a Dios que como a él ya lo habían matado, pues que yo lo perdonaba, y lloré y le dije, Señor, todo eso me llevó a sentir rabia, a volverme así, como a sentir un apego diferente para él, como con mi papá. Entonces fueron muchas situaciones, porque una niña de 13 años que no sabe ni siquiera que le llegó el periodo de 12 años, que nunca le explicaron, una niña que no sabe ni miraba a los hombres con ninguna intención, y cogerla a un muchacho de 22 años y llevársela para un potrero porque está borracha, llorando por el papá, y violarla prácticamente, y después tener que seguir con esa persona porque no quiere irse para la casa porque allá venden droga o está consumiendo droga, o allá es solo pelea, solo problemas, quiere huir, pero no buscaba cómo huir, huía hacia otros abismos, hacia otras cosas, que era el robo, como darle puñaladas a las personas, como volverse uno loco, y uno no sabe qué hacer con esta vida, pero porque no conoce al Señor, porque cuando llega el Señor a la vida de uno, lo centra, le hace ver la realidad de las cosas, del pecado, de la maldad, y uno por su misericordia puede entender y se puede enmendar la vida entregándole la vida al Señor, y Él lo encamina a uno. Entonces, así sucesivamente fue pasando, y de ahí para acá, pues ya la vida empezó a cambiar. Mi hijo, duré 6 años con él en el proceso de restauración. Mi hijo ya después trabajaba, ya dejó de comportarse tan raro, porque yo dejé un hijo, digamos, entre comillas, alentado, a pesar de la vida que vivimos, pero llegar a encontrarlo loco, esquizofrénico, hablando solo, comiéndose el popó, con los ojos así como loquito, con el pelo así, y unos comportamientos extraños, fue terrible. Pero cuando Dios empezó a llegar a la vida de él también, el Señor hizo una obra especial, ya él se despertó, se le quitó todo eso, y Dios lo fue sanando. Ya él tiene 35 años, el Señor ha hecho maravillas en mi hogar, en mi vida, me regaló un esposo hace 5 años,
Me permitió servirle en la iglesia como diácona, o sea, una vida tan que le da a uno 90 grados de cambio. Uno dice, uy, ¿qué era lo que yo me estaba perdiendo? ¿Por qué no conocía antes al Señor? ¿Por qué tantos años que desperdicié mi juventud en el pecado, en la droga, en el robo, en las cárceles, en la rabia, la venganza, en el odio? Y todo el mundo se perdió porque toda mi familia, la única para la gloria del Señor, mi hermana Estela, que le cuento que me cuidaba a los niños, cuando yo salí ella me veía, la hermanita loca que era, que se paraba en las esquinas a emborracharse, a fumar, a robar. Ahora era una hija de Dios y andaba con falditas largas, tenía una presencia del rostro diferente, tenía paz interna, estaba trabajando con mis propias manos, feliz, llegaba a donde pagaba una piecita, ella pagaba una piecita porque estaba construyendo ya su casa, ya no era de cartón, de paroy, ya el hijo era un hombre grande, sano, le había ayudado a buscar trabajo a mi hijito y ella ya estaba edificando, era un tercer piso, una vida que les cambió también. Ella le entregó la vida al Señor porque ella vio el cambio que Dios hizo en mi vida. Como al mes de yo estar ahí, ella me dijo, mamita, mañana sí la voy a invitar, la voy a acompañar a culto. Dios, que me duele mucho la rodillita. Yo le dije, no importa, hermanita, vamos, que allá Dios la escucha, no importa que no se arrodille, entonces su corazón. Y eso, la mujer más feliz, dice, hermanita, yo siempre creía en Dios, por eso yo nunca hice esas cosas. Lo que pasa es que no lo conocía y ahora ya lo conozco. Y ella es una gran bendición en mi vida. Dios tuvo misericordia por medio de mi hermana también. Y ahí estamos. Ahora le sirvo al Señor. Me regaló un esposo en una fundación. También para drogadictos. Mi esposo fue restaurado allí. Nos conocimos después de los años de él de ser restaurado. Yo también en la iglesia de Pentecostal Unidad de Colombia, donde yo me congregaba allá en Bogotá. Y él sirve como director en una fundación Rescatados con su Sangre. Y el Señor me estaba preparando y capacitando para todo eso, porque ahora yo también tengo mujeres que se están restaurando de la droga, de la maldad, del pecado en esta fundación, y por misericordia del Señor, pues yo las dirijo, les enseño el Evangelio, las llevo a culto, cómo se deben de peinar, de bañar, porque llegan sucias, y loquitas, enfermas, descalzas, con los pies hinchados, sin nada, sin nadie, con una vida como igual que uno vivió, ¿sí? Con hijos en bienestar familiar, con su mente muy retorcidita, con una necesidad muy grande del Señor, muy duro, que rabiosas, con venganza, que las violaron, que les hicieron. Y el Señor tan lindo porque ahora le sirvo al Señor, amén, con ellas. Y ha sido muy especial. Llevo ya 16 años caminando con mi Señor y lo amo con todas mis fuerzas. Gloria a Dios. Amén. Hermana Paro, cuéntenos un poco más acerca del proceso suyo en la cárcel. ¿Cómo era usted en la cárcel? Pues en ese tiempo, antes de conocer de Dios, consumía drogas, allá también robaba, allá también peleaba con todo el mundo, puñaladas, consumo, no me la dejaba de nadie, enseñaba antes a otras personas a que hiciéramos lo malo, a que volteáramos al guardián para robarle lo que traían, a que peleáramos con aquella que le llegó familia, como yo no tuve visitas nunca, entonces aquella es picada, y si les llega familia y no vota ni siquiera 100 pesos, robémosla, porque en las cárceles eso pasa. Hay gente que le llega a visita, hay gente que no. Hay mujeres que allá entra la droga, allá entra todo, como cualquier lado, ese es otro mundo terrible de pecado, entonces yo compartía todo eso con ellas. ¿Sí ve? Y así fueron 17 años, ya me conocían, entraba y salía como Pedro allá por mi casa. Pero esa última vez cuando llegó el Señor Jesucristo, esa noche yo llegué a la cárcel y como 8 días antes yo salía del centro de consumir, porque seguía consumiendo esporádicamente, pero seguían las drogas también en el robo. Y ya con los hijos grandes, yo me fui para el centro de Bogotá a andar con unas muchachas que robábamos todas, y todas tenían hijos. Entonces, yo estando así, como a las 11 de la noche, yo escuché una voz
y esa voz se me hizo extraña porque fue como si el corazón me hubieran hablado desde adentro de mi corazón. Entonces yo me fui como preocupada por eso, pero al mismo tiempo esa voz o esas palabras me dijeron, ¿qué estás haciendo con tu vida? Y no sé, de pronto nunca me las habían dicho porque, o me las habían dicho, pero yo no había puesto cuidado, pero esa voz sí fue de parte de Dios porque yo como que reaccioné, ¿no? ¿Qué verdad estoy haciendo? Y toda la noche lloré. A los 8 días que me cogen presa y caigo a la cárcel, yo me acuerdo de que yo había escuchado esa voz y yo sentí que el mundo se me abrió en dos. Sentí que la tierra se hundió y que me había tragado la tierra y sentí que me caí en ese abismo, pues era mi alma que estaba así tan desesperada que necesitaba a Dios y que era la voz de Dios. Entonces esa noche no me dejaron dormir porque no consumía y porque no estaba lo mismo. Sentía que me ahorcaban, que me iban a privar. Cuando una voz dentro de mí dijo, la Biblia, y yo dije, ¿la Biblia? Si yo la Biblia la usaba para consumir droga, si yo la Biblia la cogía y la tenía como el cuero para armar el vicio ahí, tan raro. Pero más sin embargo, yo toda la noche en eso, me levanté tempranito y todo eso que pasa ahí a las 4 de la mañana, ya todo el mundo está corriendo, caminando, yendo, vistiéndose, bañándose, el desayuno, ya a la hora de ir a todo el mundo a los talleres, las otras de estar afuera porque llega la guardia y no puede haber nadie en la celda. Entonces me fui para abajo por la escalera cuando se arrimó una muchacha y me dice, ¿usted cómo se llama? Yo le dije, Amparo. Me dijo, ese salón que hay allá, ¿para qué será? Y yo le dije, allá está el centro donde todas vamos a ver televisión, allá donde todas consumimos droga, porque allá era un salón donde ponían un televisor grande y todo el mundo iba allá a consumir y a ver televisión y a molestar allá. Entonces ella me dijo, consígame esas llavecitas, Amparito. Y yo le dije, ¿y qué me da? Cuando me acordé del librito azul. Y yo le dije, usted no tiene que me regale porque yo la vi con falda. Y yo, esta es una cristiana, dice, me regale un librito de esos azules. Yo le consigo la llave y usted me consigue el librito. Y me dijo, va para eso. Entonces yo convencí a la guardia que le diera las llaves, que mire que la muchacha estaba diciendo que allá iban a hacer oración, que le diera las llaves y el guardia le dio las llaves. Ella le puso la manito aquí con ese amor y me dijo, usted va a ser hermana mía. Y yo le dije, no. Y me dice, a las 6 la espero allá. Y todo el día yo me fui pensando, se me pasó el día. Cuando llamó a las 6 de la tarde, dice, las niñas que van a ir a la oración, nosotros tenemos un abogado que nos defiende, vengan, bajen, Cristo las ama. Ah, yo me esperé un rato y dije, cuando me acordé otra vez del librito y me bajé. Cuando bajé ya el salón estaba lleno, pero ella estaba cantando una canción que cantamos nosotros que dice, seguiré adelante, puesta mi mirada en aquel que pudo rescatar mi alma. Yo no sabía quién era el que nos rescataba, pero ese momento, esa canción, yo sentí que me trasladó el Señor. Pues los digo ahora, pero no sabía en el momento que era lo que me pasaba. Iba en ese mar y yo me estaba ahogando y yo seguía escuchando la canción y me decía, y aunque naufragando en el mar me encuentre, sé que Jesucristo hermoso en sus barcas salvará mi alma. Cuando yo escuché esa canción que decía así, cuando yo me di cuenta ya estaba era ya de rodillas llorando, 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 llorando. Y yo le decía, ayúdeme, ayúdeme, ayúdeme. Cuando yo le decía, ayúdeme, yo sentí un abrazo especial, yo pude llorar, desahogué toda mi alma y yo le dije otra vez lo que él me dijo allá. No hice nada con mi vida, no hice nada con mi vida. Y le conté toda mi vida. Se acabó el culto, se fueron las muchachas, pitaron la guardia y la hermana Marley me alzó, me dijo, vamos, Amparito, vamos. Nos pusieron castigo porque salí tarde a Marley y a mí a que barriéramos todo el lugar para poder subir otra vez a nuestra celda. Ella me miraba y yo calladita, yo hice caso, mi vida cambió ese día. Al tiempo, lo que le cuento, me fui a bautizar a los 11 meses, fue un proceso largo, digo yo, pero fue especial porque yo venía con odio, con rencor, el Señor tuvo que confrontarme muchas veces en la celda, yo tuve que ser libre allá de la sangre porque yo le sacaba sangre a las personas,
y allá el Señor me libertó en una celda porque la hermana vino a un momento en que me desafiaron a pelear y yo quedaba muda. Y estando yendo a culto y viniendo y yendo, empezó a suceder tantas cosas en mi vida. Era como sentimientos encontrados todo el tiempo, como el que quiero, pero al mismo tiempo algo no lo deja uno. Y era eso, que yo estaba con eso ahí, con una atadura fuerte. Entonces, ese día me desafiaron a pelear y la hermana se me acerca y me dice, no, Amparo, no, hay poder en Jesús. Y me dijo, arrodíllate. Y yo no podía hablar, pero yo en mí me arrodillo. Y cuando me arrodillé, yo empecé a llorar, ella puso su manito y me sobaba y decía, sé libre en el nombre de Jesús. Y fui libre, descansé ese día, quedé desmayadita ahí, ella me paró y nunca volví a sentir eso, nunca. Yo después le dije, Dios, yo le decía así, Dios, si yo fui libre, permítame volver a vivir otra experiencia. Como a los 4 meses vino una muchacha, me trató mal y me dijo muchas cosas. Y yo era un fosforito, me trataban feo y yo era horrible. Pero ese día a mí me dio risa y yo le dije, mija, ¿por qué me trata mal? Tan bobita, pone brava por nada. No sea grosera, no diga eso, que yo la quiero mucho. Y yo me aterré, yo decía, Señor, usted está haciendo tantas cosas en mi vida. Y ya toda la que veía llorando la llevaba para culto. Cuando llegó el día del bautizo, ya llevaba 7 meses en la celda porque había matado a mi hijo. Y el día que lo mataron, me dieron la noticia, yo salí corriendo para la celda. Yo le dije, hermana Marley, ore por mí porque mataron a mi hijo y el diablo quiere que yo retroceda. Pero yo no voy a retroceder porque él fue el que mató a toda mi familia y destruyó todo. Yo no, a él con él yo no quiero nada. Y me arrodillé y empecé a llorar y le dije, Señor, estoy muy duro, esto es lo más duro, siento un vacío, como si me hubieran sacado algo de mis entrañas y me lo hubieran arrancado. Y quedé ahí tendidita, duré 7 meses en ese proceso, pero en ese proceso el Señor me quitó la rabia, la venganza que yo sentía contra el mundo, contra las personas, contra los que le hicieron daño a mi hijo. Me confrontó el Señor y me dijo, bueno, usted también hizo lo mismo. Y la paga del pecado es muerte y cada cosa cae por su propio peso. Solo arrepiente, no queda más. Entonces yo lloraba y así hasta que pude sentir el verdadero arrepentimiento, le pedí perdón al Señor y le dije que perdonaba a todos los que hicieron daño también y los que yo les hice daño. Y cuando salí de los 7 meses, yo escuchaba el culto todas las noches, pero ahí acostadita, oraba al Señor y hablábamos. Cuando a los 7 meses un día salí de la celda, porque yo no salía nada, a mí me ayudaban a salir a bañarme, me entraban, me acostaban porque yo quedé sin ganas ni de tomar agua, yo nunca comía nada, quedé muy mal después de eso. Pero ese día salí y me senté afuera, ahí en la cerita de la celda, ahí afuera en el pasillo, y yo la vi que ella salió y ella se vino caminando y me dijo, Amparito, Dios te bendiga, Cristo te ama. Y yo le dije, sí, hermano, yo sé que él me ama mucho. Pero ella me vio como algo diferente porque me dijo, Amparito, el viernes hay bautizo. Y yo le dije, ¿cómo así? ¿Me vas a acompañar? Yo le dije, sí, porque yo también me voy a bautizar en el nombre de Jesús. Me dijo, ¿y tú por qué dices eso? Y yo le dije, porque Cristo me ama. Él murió en la cruz por mis pecados, Él es el único Dios verdadero. Y le conté, le dije, yo creo en Él es el Dios, Él se hizo carne por mí. Todo me lo habló el Señor en esos 7 meses a través de que yo leía la palabra y oraba y lloraba, le contaba también las rabias, pero volvía a mi consolar. Y el día que me bauticé, se fue el agua. Sacaron toda la guardia. No querían dejar los bautizos. Yo me puse muy mal. Yo no dejé que los pastores salieran, yo hablé con la guardia, los pastores eran callados mirando y me decían, ya, Amparito, yo le decía, pastor, déjeme hablar. Y me decía, bueno, mire, señorita, si yo me muero hoy y yo no me bautizo, usted tiene la culpa. Entonces, por favor, ayúdenme. Pero se fue el agua, yo consigo el agua, yo sé dónde está, yo tengo agua en la celda, allá las otras celdas me regalan, yo me responsabilizo por el agua. Y ella me dijo, bueno, pero métase allá en donde hay una parte donde guardan basura, hay un tanquecito, entonces allá nos dejó entrar. Y fui y recogí toda la agüita que pude,
y nos bautizamos 9 mujeres ese día en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Gloria y honra al Señor. Aquí estoy ahora, con una vida conociendo muchas personas, hermanos. La primera vez que fui a un culto donde fueron tantas personas, yo lloraba solo ver que todos eran mis hermanos y que por todos había muerto el Señor. Entonces, han sido experiencias tras experiencias con el Señor. Llenó el vacío en un culto. Quisiera contar esta experiencia también. Yo creo que a muchos les puede servir. Yo ya tenía como unos 6 años andando con el Señor, pero yo sentía que me hacía falta un abrazo a mi papá. Entonces yo le dije un día, Señor, ¿por qué lo extraño si estás tú? Quiero un abrazo de él. Y quisiera haberlo visto a esta edad, cómo fue, cómo estaría. Entonces lloré. A los días me fui para culto. El domingo me fui para culto. Y llegué a culto y el culto estaba hermoso. Entonces yo me metí más en la presencia del Señor. Cuando sentí en el espíritu que me llevó a un lugar que era mucho grande, un pasto verde, reluciente. Yo tenía 8 añitos, tenía un vestido rojito con blanco, unas mediecitas y unos zapaticos y tenía 2 colitas. Cuando vi unas manos que se extendieron y me alzaron, me abrazaron y volvieron y me soltaron. Y yo corría de la mano de él por ese prado verde con florecitas amarillas. Corríamos mucho, volvía y me soltaba, me daba vueltas y volvíamos a jugar y corríamos y él volvía y me daba un abrazo. Así fue todo el culto. Ese día el Señor llenó mi vacío y nunca volví a sentir eso, pero fue muy especial porque el Señor hace cosas maravillosas. El Señor restaura, el Señor llena los vacíos, el Señor liberta, el Señor le cambia la vida a las personas y el Señor da salvación y vida eterna. Amén. Cambia a nuestros hijos. Amén. Vuelve la mente de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres. Entonces con él no hay ninguna pérdida, solo son ganancias. Cuando yo llegué a este lugar tenía una tos que era prendediza, una tos que aísla a la persona, pero yo nunca fui al médico, ni nada. Una tos que si uno escupe o si uno tose delante de la gente, a ella también le da, y eso es a los pulmones, una tos crónica, una tos fuerte. Pero yo nunca fui porque a mí me dolían mucho los pulmones por el frío de las noches, por estar consumiendo en las esquinas, se moja uno y se le seca la misma ropa, y fume con lo mismo que yo fumo, entonces eso se va prendiendo, y eso es amarillo, una cosa horrible. Entonces yo sabía que tenía algo y a mí no me importaba, yo lo que hacía era escupir y toser delante de la gente para que todo el mundo lo tenga, de malas, pues que todo el mundo se muera, porque lo único que quieren es que todo el mundo se merece la muerte acá. Pero era el odio, de la rabia, como cuando una persona tiene esa enfermedad del SIDA también, y también viven con rabia, quieren a todo el mundo que se prenda, porque es una rabia, es un odio contra las personas, uno busca culpar a todo el mundo. Cree que todo el mundo lo odia a uno, que uno es el único víctima de los demás, pero es uno el que está enfermo, uno es el que está mal. Lo digo ahora porque en ese momento estaba llena de rabia, de odio, no me importaba la gente. No me importaba nada, le sacaba sangre al que fuera, porque le decían a uno, ¿qué hubo qué? Entonces, ¿qué? Vamos a ir a robar. Y yo le decía así, pero con usted no, voy con ella, voy con la otra, que sí saben que son paradas, pero con usted para qué. Y usted no sé qué. Entonces de pronto salíamos de agarrón ahí, a mí no me importaba coger un cuchillo y darle 2, 3 puñaladas. ¿Por qué? Porque el hermano mío, el que yo les cuento, él cuando estaba como 24 años, 22 años yo creo, cuando nos fuimos para Bogotá a poner esa olla con mi mamá, él le metía puñaladas a las personas y él mataba a las personas con un revólver. Todo el que venía a molestar en la olla, como andaba con 3 y 4 que eran así como él, y él se enseñó a hacerse cargo así. Entonces, al ver que un día, la primera vez que yo me metí ahí a venderle vicio a mi mamá esa noche, yo vi que mataron a una persona y esa persona le dieron tantas puñaladas que se le cayó un dedo, y lo amarraron de aquí con una corbata y un piecito y lo tiraron para abajo, para el río. Y después él se salió y limpió todo con tierra, con pasto, le echó tierra, con un chamizo, como era la orilla del río, y ya.
Entonces el susto yo me desmayé. Cuando él entró y me vio desmayada, él me cacheteó. Se levanta, ¿usted cuál es la vida que es? ¿Qué es lo que va a hacer entonces usted? Entonces él me fue enseñando como de esa manera, a las cachetadas, a los golpes, al maltrato. ¿Sí? Entonces uno nunca lloraba, uno lloraba, era borracho, uno era siempre muy frío, fue muy frío. Empezó a ser una persona friolenta con las demás personas y nada le dolía, porque ya uno al sacarle sangre a una persona, él dijo, bueno, le pega una puñalada a usted o se la pego yo a usted. Y entonces ya yo ya le pegué una puñalada a una persona y me dijo, lambas el cuchillo. Entonces cuando uno hace esto, pues se le entra ese espíritu de muerte de una vez. Entonces usted sin asco, sin miedo, se va a llenar de odio cada vez que le dicen algo porque usted ya sabe que usted le tira al que sea y no le da miedo. Entonces así se volvió esta Amparo, que era una persona prácticamente asesina, que no le importaba. Entonces de ese espíritu fue que Dios me libertó allá en la cárcel, porque esa última vez yo iba a matar a la muchacha. Y no era que peleara y alegara y me cogiera del pelo con las personas, la aruñara, sino que sacaba un arma y atentaba contra la vida de otra persona sin mirar, porque pues de eso lo que vivía ahí con el papá de los hijos, con lo que vivía con el hermano mío y lo que yo ya después decidí hacerlo solo, cuando ya me alejé de todos ellos y ya cogí, como decir, el poder fui yo, porque ya hasta los 35 años no me dejé mandar de nadie, ¿sí? Sino que fui yo, me amparo. Y cuando yo me di cuenta de la cárcel una vez, me acuerdo tanto que yo vi a la hermana Marley Barragán, que Dios me la bendiga donde quiera que esté. Creo que está en otro país, predicando la palabra. Ella se paró al lado mío y yo la miré. Y yo le dije, Marley, usted es toda bajitica, ¿no? Y ella dijo, sí, Amparito, yo soy una caleña chiquitica, mire esa caleña ahí que el Señor me hizo toda hermosa. Y yo le dije, Marley, pero yo también soy así bajita. Me dijo, claro. Y yo me quedé mirándole, yo le dije, ay no, Marley, yo no soy así. Me dijo, ¿por qué dice que no? Yo le dije, ay no, yo me tapé la cara, pero era real. Yo me creía una persona inmensa, alta, una mujer grandotota, pero era por eso que estaba en mí. A mí no me importaba si era una mujer más grande o más pequeña que fuera, o un hombre a decirme fea, que yo ya estaba sacando, era un arma a tirarle y a sacarle sangre. ¿Sí? Entonces, era por eso, hermana, que yo hablo esas cosas porque así fueron. Así estaba yo, llena de maldad, de pecado, con una Y arrogancia. ahora, ¿y ahora en dónde está su hijo, hermana Amparo? Mi hijo vive conmigo, hermana, él tiene 35 años. El Señor lo ayudó, lo restauró, el Señor lo ha bendecido. El Señor hizo una obra especial con él. Vive conmigo. Ahí está, cuidando a su mamá, Ya no está acompañando. esquizofrénico, ya no sufre de esquizofrenia, ya no sufre de nada. Él es muy diferente ya a lo que fue, porque él cuando empezó y que yo lo vi, él hacía unas cosas terribles, le daban unas como de crisis, pero como de una persona totalmente endemoniada, se le borraba el cassette y hacía cosas, peleaba, le tiraba a las personas, pero después de que Dios empezó a seguir haciendo cada culto, el carácter de él fue cambiando, y la manera de pensar, de actuar. Dios ha hecho muchas cosas en él, en mi vida también, que solamente lo pudo haber sido Dios porque uno no merecía ni siquiera tener, por lo menos mi persona, yo, el hijo que tengo, porque que les enseñé, no les enseñé nada, estaba construyendo monstruos, pero Dios cambió de todo eso. Sí, él ya no es igual, él ya ama mucho a mi esposo, se quieren, se respetan. Hasta el papá de Ángelo, cuando me vio que yo salí de las cárceles y que cambié, hasta él mismo, el Señor ha restaurado. También lo llevé a la iglesia en ese tiempo. El hombre dejó de consumir, ahora trabaja por allá en el pueblo. Eh, Llora porque está en el proceso de arrepentimiento, porque él también mató mucha gente, mataba entre ellos mismos, cuando consumían por una pipa, por un cigarrillo, también se mataban. ¿Sí ve? Él no fue de cárcel, él se quedó en las calles. Yo sí fui de cárcel y de irme.
seguramente es que a buscar otra vida, pero me hundí más en otras cosas. Él mataba porque sí, por un ladrón, ¿sí? Y hoy en día el hombre está diferente. También habla con mi hijo, por la misericordia de Dios, mi esposo nos hizo como amistad porque yo todavía tenía como cosa con él y después de que me casé, mi esposo habló con él, habló con mi hijo y habló conmigo y me dijo, bueno, vamos entonces ahora a empezar un proceso entre ustedes tres porque ya lo que pasó, pasó, quedó Ángelo. Entonces, por el bien de Ángelo, la salud mental de Ángelo, ya ustedes deben de ser personas sin rencor, sin rabia, porque ya eso pasó. Y sí, llevamos una amistad con él, con mi hijo, y Dios ha ido haciendo más. A través de eso, Dios alcanza a muchos para uno poder ayudar a otros, amén. Y sana, le pone perdón a uno en su corazón. Entonces, yo sé que de pronto hay mamás que también tienen rabia, porque yo he escuchado mucho aquí con las niñas respecto a eso, de que el primer hombre de su vida también las llevó a consumir droga, también las llevó a robar, también las engañó, también las hirió, también, ¿cierto? Las enseñó hasta pegarle a puñaladas a las personas, a robar, y, y después de que ya crecieron sus hijos también se los llevaron antes a robar y ya ellas no conviven con ellos y sufren una cosa terrible, toda esta disfunción tan terrible que por causa del pecado, pero a mí me enseñó el Señor a perdonar a todo eso. Amén. Entonces, yo les hablo, amén, de eso les hablo. Y, y pues el Señor está haciendo con ellas también, lo mismo que ha hecho conmigo, amén. Sí, para la ¿Cuántas gloria. mujeres, cuántas mujeres tiene la fundación, hermana Amparo? ¿Cuántas mujeres tiene ahora? Ahorita aquí en Bucaramanga tengo 10 nomás aquí en la casa. Han sido bautizadas, digamos, en el transcurso que llevo 2 años acá, han habido como 8 bautizadas. Hay unas que están en la iglesia, hay otras que están aquí conmigo hay 2. Eh, una está con su mamá, la otra está, era apartadita, se reconcilió con el Señor, otra está en Barranquilla y tengo 2 aquí conmigo. Una está ahorita haciendo proceso en vida congregacional, ya tiene una bebé, está adaptándose, pero a la iglesia, a la vida congregacional y pagando arriendito y trabajando, gracias al Señor. Y las que tengo ahorita aquí en la fundación, que han llegado más nuevitas, para mostrarles el camino. ¿Sí? Y ¿Cómo ahí es es, ese proceso? ¿Cómo es el proceso? Ya ustedes las rescatan de la calle, llegan a la sí, fundación y ¿cuál es el proceso a seguir? ellas llegan a la fundación y en Uh-huh. la fundación hay un diario vivir. Se levantan a las 5 de la mañana por tardar, a veces 4:30, cuando hay muchas, cuando hay pocas, 5 de la mañana, se bañan, pasan, hacen una oración, se les enseña que todos los días se le da gracias a Dios y se presenta delante de uno del Señor para, Uh-huh. ¿cierto?, ser guiado ese día por el Señor, que gracias por este día, gracias por la sobriedad, gracias por el hogar, por la comida, por los alimentos, por la ropita, por el agua, porque ellas afuera ni agua ni nada, la sobriedad terrible, no hay sobriedad. Después pasan a hacer los aseitos, hacen el aseo de la casa, de cada una de sus piecitas, tienen bien su camita, arreglan el salón donde se les enseña la predicación, la salita donde ellas se sientan a compartir, la cocinita, la que cocina, sus baños, todo a las 7 de la mañana está limpiecito, limpiecito. A esa hora ya uno llega o está ahí de antecitos y les hacemos un culto para la gloria del Señor, les predicamos la palabra de Dios. De ahí entonces ya las que tienen que ir a cocinar, cocinan, las que tienen que estar ahí con nosotros, tenemos un emprendimiento para enseñarles a hacer galletas. Hacemos unas galletas acá en nuestra fundación ahorita en Bucaramanga de Mujeres. Hay otra fundación de rescatados que no tienen emprendimiento. Entonces les salen, hay unas que salen a trabajar, pero nosotras a veces no nos gusta sacarlas porque es peligroso. Entonces se les enseñan las manualidades, ¿cierto? Que ellas tengan que hacer, que entretener el tiempo.
Después de eso, entonces, ya la hora del almuerzo. Después del almuerzo duermen hasta las 2 de la tarde, todos los días, tienen sus 2 horas de almuerzo y de reposo. Duermen tranquilas, felices, se levantan, hacen un repasito al aseo. Ya si seguimos en el emprendimiento de la galleta, nos paramos y seguimos haciendo galletas, mando paqueticos, las que tienen que ir a lavar su ropita van y la lavan, o se organizan, están contentas, escuchan música, vemos programas documentales cristianos. Llega la hora, digamos, el lunes es de aseo general. El martes llega la hora de arreglarnos para ir a culto, a las 7 de la noche al culto. Entonces estamos en la alegría, la emoción, qué ropa me voy a poner, qué zapatos me voy a poner, ¿cierto? Llega entonces ya el miércoles entonces no hay culto. Entonces en la semana sí, hay una cicla estática que nos regalaron unas hermanas, entonces ellas hacen una hora de aeróbicos ahí, en la cicla estática, hacen ya, pasan al comedor temprano, comen, porque el día del culto ya comen un poquito más tarde hasta que llegamos de culto. Entonces comen, se les pone otra vez un documental, yo estoy ahí, de pronto hay alguna niña que está ansiosa, oramos por ella, de pronto hay una niña que está preocupada, se le da un consejo, y al otro día, el jueves, otra vez, entonces el diario vivir normal, ya es otro día de culto, aman el culto, aman la hora de ir a la iglesia porque salen un ratico al culto, ¿cierto? Vamos, nos acompañamos, estamos culto con ellas, hablan con los hermanitos, saludan. En ese momento, bueno, ya el sábado no se hace culto por la mañana, el sábado se levantan después de las 6, 7 de la mañana. Entonces ellas se van restaurando, ellas van sintiendo otra vez que están bonitas, otra vez que se peinan, otra vez que se bañan, otra vez que sus uñitas de los pies se les empieza bueno, vaya a limpiarse las uñitas, mire con esto, así, el cabellito se les va recuperando, hay unas que llegan con el cabello pegado, de pegante, pegado, de que se bañan, no se bañan y el pelo se les pega como unas rastas, pero les coge así, ya que se daña y no se puede recuperar, entonces toca irlas a peluquear, ¿cierto? A veces, digamos, también, bueno, son tantas cosas en ellas, llegan heridas, llegan puñaleadas, hay que sacarle cita médica, entonces se les lleva al centro de salud, se les saca el registro para la citología, se les saca esto, si hay que seguirles un tratamiento, como el que yo le decía de aquella tos, también porque llegan, se me va, perdónenme, pero se me va el nombre, esto de enfermedades así de pronto venéreas, ¿cierto? Muchas cosas, entonces se les empieza a hacer un tratamiento y ellas se quedan. Hay otras que no les aguanta la ansiedad y se me van, pero siempre llegan, siempre vuelven, ¿cierto? Porque saben que ya hay una casa donde se les quiere, donde se les ama y se sigue tratando con las que van cogiendo como más deseo de cambio, se les sigue insistiendo y se les va preparando para que le entreguen la vida al Señor por medio de la palabra de Dios. Ya cuando las otras se me van y todo eso, uno siempre queda orando por ellas, les duele, porque, y la palabra no llega vacía, ellas cada vez que llegan, llegan entendiendo más y diciendo, fue terrible, ahora el consumo ya no lo puedo consumir igual, ahora consumo y ahora siento que Dios me mira, ahora siento que el enemigo ya me quiere matar, ya él no quiere que yo vaya otra vez a la iglesia, sí, me tortura peor, eso es horrible, y llegan como con otros, otros pensamientos, pero entonces sufren por la ansiedad, y la ansiedad solamente la quita el Señor. Nosotros no les damos pastas para ansiedad porque les enseñamos a que la ansiedad se arrodilla y le clamamos al Señor, le clamamos, porque yo me acuerdo en la cárcel que el Señor, cuando a mí me daban las ansiedades de la sangre, me daban las ansiedades de la droga, una vez le dije, Señor, no me aguanto, tengo rabia, tengo ganas de hacer esto, tirarle, matarle, pegarle una puñalada a alguien. Ya a mí ya me da pena como eso porque Dios me cambió hasta el dialecto. Amén. Entonces, hermana, me levantaba a las 4:30 de la mañana a trotar hasta las 6. Yo no iba por el desayuno, yo abría ahí la reja, era para irme a trotar y la guardia me veía. Y nunca me dijeron nada. Trotaba 1 hora, entraba, me bañaba y se me quitaba. Entonces, el señor psicólogo, el señor psiquiatra, el señor
es terapeuta, el Señor es todo, porque yo le Amén. cuento a ellas y yo les digo, a mí el Señor me ayudó de esa manera, y todos los días, y todo lo puedo en Cristo que me fortalece cada mañana. Y el proceso fue hermoso para mí, aunque dolió, pero fue vital para mi vida. Entonces, todo esto trato de inculcarles y de hacer eso que Dios me va diciendo y me enseñó con ellas. Y ellas van, se humillan, lloran, ¿cierto? Y ahí van, hermana, ahí están en el proceso, en las manos del Señor Jesús, también para dar testimonio de las grandezas del Señor. Gracias, hermana Amparo, por contar su testimonio. Yo sé que esto va a ser de bendición para alguna persona que lo escuche. Y bueno, gloria a Dios por eso y el Señor Jesús la bendiga, hermana Amparo. Amén, mi hermana, gracias a usted. El Señor la bendiga también grandemente y todos los que escuchen este testimonio. Bueno, el Señor es el único. No resistan al llamado del Señor, porque el Señor los llama a uno antes de todo esto. Antes de uno pasar por todas esas situaciones, el Señor siempre va adelante diciéndole a uno, pero cuando uno no atiende, pues ese mundo o el pecado y la maldad lo quiere matar y destruir. Entonces, antes de todo eso, que lleguen tantas consecuencias por la desobediencia y no atender el llamado al Señor, acérquense al Señor, vayan, hay un Dios, hay una iglesia Pentecostal Unidad de Colombia en todo barrio, en toda ciudad, en todo pueblo, en toda nación, donde están las puertas abiertas para recibir a aquel que necesita. Allá no se les prohíbe nada, simplemente lleguen. También hay una fundación, si hay hijos drogadictos o incluso personas que estén pasando por la droga y que no puedan y no entiendan cómo salir de ellas, o de pronto de la prostitución, del lesbianismo, del asesinato, de tantas cosas. Hay un Dios que es poderoso para restaurar, sanar y libertar. Acérquese a Él, háblele allá donde usted esté, donde se encuentre, alce la mirada al Señor, que Él está vivo y Él es omnisciente, Él es omnipresente, y Él tiene todo el poder para ayudarnos. Y creamos que hay un Dios. No vamos en pos de nada más porque no creemos. Eso es mentira. El resto de cosas, yo me acuerdo que yo prendía velas y le pedía a Diosito, Diosito, que mi hijo estudie porque no quiere estudiar. Antes se salió a estudiar, antes se consumió marihuana, antes eran cada vez cosas peores y yo le estaba hablando, era un Dios que no tenía ojos, ni boca, ni pies, a unos altares que le hacía y eran mentiras. Pero cuando conocí el Dios verdadero y le abrí el corazón, no hubo necesidad de nada de eso, sino solamente de decirle. Y Él nos conoce, Él conoce a todos los seres humanos, Él sabe por qué pasa. Solo que creen que Dios está lejos, pero Dios no está lejos. Y dice la palabra, buscadme mientras pueda ser allá. Y Él está ahí cerquita, solo háblele a Él que Él le escucha. Un corazón contrito, humillado de una mamá, de una persona que alce su mirada al cielo, porque el cielo cuenta las maravillas también de que existe un Dios poderoso. El Señor le bendiga, hermana, y bendiciones y un abracito para todos. Amén. Dios les bendiga.